Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Muchas gracias por el apoyo al canal. Sin ese apoyo se dificulta la existencia de esta serie que pretendemos llevar hasta el infinito de crónicas. Vamos al año 1980 para conversar de un disco especialísimo. Por donde se le mire, Drama de Yes. Acompáñenme. La historia de la agrupación inglesa Yes está llena de cambios. Desde sus inicios, ya en 1969, la banda siempre se ha visto envuelta en cambios en su formación y a pesar de todo ello se las ha arreglado para mantener un sonido distintivo, una personalidad que con sus altos y sus bajos ha llegado hasta el año 2025 sin ninguno de sus miembros originales, pero sí con uno de los más antiguos a quien se le debe en buena medida ese sonido que tiene Yes. Pero en el año 1980 se produjo una situación inédita para ese momento y probablemente para toda la historia de Yes. En 1977, Yes había mostrado algunos elementos en sus intenciones, algunas intenciones, vamos a decirlo de esa manera, de modificar un poco, de adaptar un poco su sonido a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Recordemos que era la época de la explosión punk y Yes, al igual que algunas otras bandas contemporáneas del rock progresivo, era percibida ya como parte del pasado, como además parte de un pasado demasiado ambicioso, pomposo, con propuestas demasiado elaboradas y complejas, que parecían haber dejado de interesar ya no solamente a la prensa especializada, sino también a la nueva generación. De modo que Yes, con la encarnación de entonces que produjo los discos Going for the One y Tornado, vale decir, la formación de Rick Wakeman, que había regresado al grupo después de haberse fastidiado de la grandilocuencia del disco Tales from Topographic Oceans, había regresado al grupo para reintroducir sus formas con una nueva generación de teclados. Eso fue parte del cambio o de ciertos cambios en el sonido de Yes, de esa formación en la cual estaban dos de los fundadores, Chris Squire, el bajista, y John Anderson, el cantante, además del baterista Alan White, que había sustituido a Bill Bruford, y el guitarrista Steve Howe, que es el personaje que todavía se mantiene en Yes como eje temporal con aquella etapa inicial. Going for the One y Tornado forman parte de ese intento de Yes de sonar progresivo, pero también introducir elementos de la actualidad, con un sonido más simplificado, sobre todo
en Tormeiro, un disco que no satisfizo a muchos de sus fans. Probablemente era el disco para ese momento, 1978, cuando fue editado, el disco quizá que menos convencía a la legión de seguidores de Yes. Pero una especie de cisma, de tsunami estaba por ocurrir, porque mientras el grupo giraba y tocaba el material de esos dos discos, además del clásico, comenzó a concebirse lo que sería el siguiente disco. Y las orientaciones internas iban cada vez hacia direcciones diferentes. Por un lado estaba Rick Wakeman y Jon Anderson, que querían desarrollar un sonido más lírico, probablemente menos comprometido o influido por lo que ocurría entonces con el punk, el post-punk, el new wave. Y por el otro lado estaban Chris Squire, Alan White y Steve Howe, que deseaban reoxigenar el sonido de Yes. Esos desencuentros comenzaron a ser cada vez mayores en las salas de ensayo, a tal punto que se produjo una ruptura nada bienvenida entre esas 5 personalidades con bastante peso específico, y mientras se daba lugar a los ensayos ya dentro de los estudios de grabación, Rick Wakeman y Jon Anderson mostraron su enfado y comenzaron a ausentarse. De modo que los restantes 3 músicos decidieron buscar alternativas. Y las alternativas eran diversas. Pero la alternativa que finalmente cuajó nadie la esperaba. Y se trataba de 2 músicos jóvenes que tenían un dúo llamado The Buggles, dúo de synth pop, es decir, de una de esas ramificaciones del sonido post-punk que tenían en los teclados su columna vertebral, en los teclados y en las cajas rítmicas. Se trataba de Geoffrey Downes y Trevor Horn, que era el vocalista. Geoffrey Downes era el teclista. Para más señas, esa agrupación de Buggles fue la agrupación que hizo famosa la canción Video Kill the Radio Star, cuyo video fue la pieza que abrió transmisiones en MTV. Pues bien, ambos pasaron a formar parte, no sin dudas, por ejemplo, bastante publicitadas en su momento por la prensa, que daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en el seno de Yes, y formaron esa especie de Yes que no era Yes, porque además Chris Squire y Alan White también tenían otras intenciones con Eddie Jobson, pero lo que al final ocurrió fue que ese quinteto, que no se dio nunca más en la historia de Yes, que solamente grabaría un disco llamado Drama, un título que refleja justamente lo que pasaba en ese momento en Yes, le dio vida a un disco que es único. En su momento, buena parte de la base de seguidores de Yes no entendió bien lo que estaba ocurriendo, porque era para muchos inconcebible que se hubiera prescindido de la voz
de Jon Anderson, quien además era cofundador de la agrupación, el letrista, pero lo que ocurrió, a pesar de ese drama, fue algo que otra parte de sus seguidores, y yo me incluyo entre ellos, supo entender como la reinvención del sonido de Yes. ¿Qué hay en Drama? En Drama hay un componente ligado con lo que ocurría en el momento, que aportaron Geoff Downes y Trevor Horn, que además se destapó como un gran productor, con una voz no demasiado alejada a la de Jon Anderson, diferente pero no demasiado alejada en timbre, pero sí con otra actitud. Y lo que Squire, Howe y White aportaron a esa reinvención de Yes con sus respectivos instrumentos. A mi juicio, en Drama está el mejor sonido de batería logrado por Alan White en su larga historia con Yes. Y probablemente el otro gran momento para Alan White fue en Relayer, que era su segundo disco en ese momento con Yes, donde la batería suena realmente muy bien. Pero aquí en Drama, el sonido de la batería es fantástico y está además apuntalado por el sonido majestuoso, melódico y a la vez agresivo de Chris Squire con su bajo. Y ni hablar el trabajo de Steve Howe, que supo navegar entre las dos aguas, entre lo que ocurría entrando a los 80 y el prog rock de Yes. Ahí está la magia de este disco de Yes, llamado Drama, que el tiempo se ha encargado de reivindicar de manera muy especial. Nunca se tocaron las canciones de Drama en directo hasta cuando Jon Anderson volvió a desaparecer de la alineación de Yes, que se rescataron canciones como Machine Messiah, que es un temazo, o Tempus Fugit, por nombrar dos. Hay una particularidad en este disco muy interesante, que es que un tema de The Buggles, llamado I Am a Camera, en Buggles, apareció en este disco con el nombre de Into the Lens. Otra particularidad importantísima: regresó Roger Dean con sus artes, porque en Tornado el arte y en Going for the One el arte había sido encargado a la famosa casa diseñadora Hypnotic con Stop Thorgerson, famoso por las portadas y los diseños de Pink Floyd, entre otros. Y aquí volvió Roger Dean, renovado, por cierto, también, entendiendo lo que ocurría. Y aquí están ellos en la foto interna, también renovados en su look, en su imagen. Yo particularmente pienso y recuerdo perfectamente cuando compré este disco que Yes llegó a un momento muy importante en su historia, que luego en los años 80, con la entrada de Trevor Rabin, que es otra historia, y la salida de Steve Howe, volvería a cambiar, pero sin abandonar la idea de que estaban en los años 80 y no en los años 70. Pues bien, Drama, uno de los grandes discos de Yes que no me canso de escuchar porque todos los temas que la componen, Machine Messiah, White Car, Does It Really Happen, Into the Lens, Run Through the Light y Tempus Fugit, son
auténticas joyas con una grabación impecable. 45 años después de este disco, es probablemente uno de los trabajos de Yes que menos vigencia ha perdido. Gracias por estar ahí como siempre y por apoyar este canal. Gracias, porque eso es lo que hace que exista. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Esto es una presentación de revista ladosis.com, donde pueden conseguir la reseña completa con todos los audios de este y muchísimos otros discos de Yes. Hasta un nuevo episodio. Chao.